Muy buenos días a todos, estimados estudiantes. El día de hoy tenemos preparado el siguiente tema que se denomina lectura de las disposiciones fiscales. Bien, vamos a estructurar nuestra presentación en 8 puntos clave. Primero vamos a dar una introducción al tema y por qué del tema de la lectura de las disposiciones fiscales. Vamos a ver el tema también denominado locución y perlocución, que nos va a permitir darle una lectura a las disposiciones fiscales. En el tercer punto, que se denomina proposición y función, que es una propiedad dentro de los textos y dentro de los preceptos normativos que nos va a permitir también darle lectura a este contenido. En el punto número 4 tenemos las disposiciones y normas, y aquí vamos a ver cómo se estructuran. En el punto número 5 vamos a ver la connotación y denotación dentro del texto jurídico enfocado al área fiscal. Vamos a ver los vicios el vicio de la connotación, que es la ambigüedad, y el vicio de la denotación, que es la vaguedad. Vamos a ver como penúltimo punto los sesgos personales que son más comunes a la hora de hacer una lectura en las disposiciones fiscales, y finalmente, bueno, la importancia del conocimiento de los temas para que podamos darle lectura a las disposiciones a la ley fiscal. Ahora bien, la interpretación de las leyes, bueno, pues es imposible si no hacemos una lectura previa de cada uno de los preceptos o de cada una de las disposiciones fiscales. O sea, sería imposible interpretarlas si no les damos lectura previa. Ahora, es muy importante que nosotros identifiquemos el significado de la ley a través de lo que está escrito entre líneas, lo que no está escrito, y además donde no está escrito es donde van a surgir los mayores problemas de la interpretación. Pues vamos a tener una duda si el legislador cayó sobre un supuesto en virtud de que tal vez al momento de crearse la ley pues no se reguló esa parte, o bien si es un silencio intencional o si su silencio va a implicar un permiso tácito en la disposición fiscal. Por eso, antes de hacer una interpretación de las disposiciones fiscales, tenemos que ver este tema que es la lectura. ¿Qué técnicas o qué aspectos tenemos que tomar en consideración para nosotros darle lectura a las disposiciones fiscales? Llámese ley de impuesto a la renta, código fiscal de la federación, ley del impuesto al valor agregado, entre otros. Bien, ahora, dentro de dentro de la lectura que le damos a las disposiciones fiscales, bueno, como lo hemos señalado previamente en la introducción, pues la interpretación de las leyes es imposible si no hacemos una lectura previa. Puede resultar una tarea sencilla, pero que se va convirtiendo en una actividad compleja, porque está claro y están ustedes de acuerdo conmigo que el legislador, al crear las leyes, en este caso fiscales, pues no van a utilizar un lenguaje natural, pues en la mayoría de las ocasiones pues utilizan un lenguaje técnico, un lenguaje artificial y muy especializado, que van a hacer un poco más complejo el entendimiento de las disposiciones, en este caso de las normas. En, Vamos a tener en las lecturas, en la lectura de las disposiciones fiscales, es decir, al leer una disposición fiscal, pues vamos a tener 3 puntos muy importantes. Primero, en las leyes pues va a haber palabras propias del lenguaje natural, palabras que no necesitan ser definidas por la propia ley, porque son o derivan del lenguaje cotidiano. Por ejemplo, sucursal, representante, oficina de representación, que está en la ley del impuesto sobre la renta, eh, pues son propias del lenguaje natural y que no van a tener que ser definidas.
y además la falta de definición en la ley, pues no van a tener alguna repercusión porque pues cualquier persona va a entender el significado de esas palabras. Entonces, dentro de una ley vamos a encontrar palabras que son del lenguaje natural, que no necesitan ser definidas porque, bueno, pues están, bastante claras. Pero después tenemos lo que son las palabras técnicas, que sí necesitan estar definidas en la ley o que nos deben de remitir a otras disposiciones fiscales porque se va a o van a derivar procedimientos que necesitan, bueno, ser específicamente remitidos dentro de las mismas disposiciones. Tenemos como ejemplo pues, el establecimiento permanente, que es importante que se defina en la propia ley qué es un establecimiento permanente, qué se considera como establecimiento permanente y cuáles no se consideran establecimientos permanentes, qué es el costo de lo vendido, qué es el ajuste anual por inflación, qué es o qué se considera actividad empresarial, qué se entiende por asociación en participación, y de esas hay muchísimas palabras que son técnicas y que obviamente se estudian o los conocen únicamente las personas que estudiamos el área, en este caso ustedes como contadores pues van a entender perfectamente bien, pero que no es como las palabras propias del lenguaje natural que no necesitan ser definidas. Las palabras técnicas sí necesitan ser definidas para poder entender esas disposiciones. El legislador las incluye en las mismas disposiciones fiscales. Como tercer punto, tenemos que también tenemos que verificar el significado de la ley a través de lo escrito. Es importante, ¿sí?, que nosotros podamos leer las disposiciones, leer los artículos, leer las leyes y encontrar el significado de lo que está escrito. También de lo que está escrito entre líneas y también de lo que no está escrito, porque es donde surge lo que comentábamos al inicio, donde surgen los mayores problemas interpretativos. Y ahí eso nos va a llevar en este punto 3 de esta lámina, que es ver el significado de lo que está escrito, que vamos a ver nosotros lo que es la locución. Tenemos que leer a través de lo que está escrito entre líneas, ¿no?, que ya es a un nivel sintáctico, ya hablamos de la ilocución, y lo que no está escrito, lo que se deduce de la misma ley, ¿sí? Lo que se da por hecho, lo que no se tiene que explicar, es lo que no está escrito, es la intención o el silencio, ¿sí?, del legislador, como lo mencionábamos, si es intencional, si es un permiso tácito, y a eso le llamaremos perlocución, que es lo que vamos a ver en este momento. Ilocución, locución y perlocución. Entonces, los textos normativos, si ustedes pueden ver la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, ustedes pueden ver el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, no solamente van a incorporar modalidades deónticas, es decir, no va a haber únicamente permisos, obligaciones y prohibiciones. También va a haber disposiciones políticas donde está la intención de quien los va a crear, en este caso, del Poder Legislativo. ¿Y por qué va a incorporar disposiciones políticas? Porque dependiendo, y eso es evidente, dependiendo dependiendo el partido, dependiendo el contexto político, las condiciones del país, pues va a orientar al legislador a crear leyes, en este caso de carácter fiscal, y que también pues esa intención va a ser el elemento que nos permita interpretar esa disposición, en este caso fiscal, si llegara a haber alguna ambigüedad, alguna vaguedad, alguna antinomia, que puede ser alguna contradicción, o que puede haber alguna laguna. Y bien, para ello debemos analizar concretamente lo expresamente dicho, que es la locución, lo dicho entre líneas, que es la ilocución, y la perlocución, que es lo no dicho, ¿sí? Entonces,
podemos ejemplificar, ¿no?, estas tres palabras, y ahorita las vamos a ver bien, de locución, ilocución, hiperlocución. Para ello, tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Dice, si hace frío, no necesito decir no hace calor, pues ello se advierte por perlocución, mientras que frío es la locución y hace frío es la ilocución, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a decir, locución, ¿sí?, es un significado expresado, o expreso, perdón, aislado. Es a nivel semántico, a nivel palabra. En materia fiscal, la locución, pues tenemos ingresos, deducciones, pérdida fiscal, ajuste anual por inflación, asociación en participación, actividad empresarial, domicilio fiscal, ejercicio fiscal, notificación, buzón tributario. Esas palabras, ¿sí?, que sin estar en contexto es semántica y van a tener que estar en un contexto, ¿sí?, en un contexto para que podamos entender lo que quiere o lo que quiso preceptuar el legislador. Para eso vamos ahora a la ilocución, porque la ilocución es un significado expresado en un contexto a nivel sintáctico, a través de un enunciado, a través de una oración, es donde vamos a poder entender la locución. Y, por ejemplo, en este caso una ilocución puede ser los requisitos de las deducciones, lo que no va a ser deducible, lo que quiere decir o lo que significa la previsión social, o los requisitos, ¿sí?, para disminución de pérdidas fiscales, procedimiento para actualización de pérdidas, etcétera. Entonces, la locución es la palabra, el término técnico o el término común en la ley incorporada a la ley fiscal, y la ilocución es colocar esa palabra en el contexto. El Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, nos dice que se debe de entender por ejercicio fiscal o por domicilio fiscal. Entonces, la palabra domicilio fiscal va a ser la locución y la ilocución va a ser el contexto, es decir, qué se entiende por domicilio fiscal. Y ahora viene la perlocución, que es el significado tácito en contexto. Lo que no se dice, pero se tiene que dar por hecho. En el caso del ejemplo, si digo que hace frío, pues no necesitamos decir que no hace calor, porque se da por hecho, se da de forma tácita. Y ahorita vamos a ver o vamos a analizar varios o algunos ejemplos para que ustedes puedan también a la hora del examen o a la hora de hacer algunos ejercicios lo podamos comprender. Bien, en resumen, podemos afirmar que la locución y la ilocución pues son textos explícitos porque van a estar escritos en la ley, los vamos a poder leer y comprender y nos va a dar lugar a poder realizar interpretaciones explícitas. Porque si yo leo un texto, no únicamente una ley fiscal, sino cualquier otra, un texto, un libro de literatura, etcétera, pues lo que yo leo, pues es lo que yo voy a entender, lo que va a estar plasmado ahí. Por eso va a haber palabras, que es la locución, y va a haber ilocución, que va a ser la sintaxis del texto. Entonces sí podemos hablar de una interpretación explícita, porque está el texto. Mientras que la perlocución, por su parte, va a ser una deducción implícita en un texto porque no va a estar ahí. Porque se tiene que dar por hecho o tenemos que interpretarlo en un sentido contrario, que da lugar o va a dar lugar a interpretaciones implícitas porque no está en el texto. ¿Sí? También hay que aclarar que la locución, la ilocución y la perlocución no son interpretaciones, sino niveles de lenguaje. ¿Por qué niveles de lenguaje? Porque eso nos va a mostrar lo que estamos diciendo, el contexto que estamos leyendo y además lo que no se está diciendo pero se está dando por hecho. Entonces, ahora bien,
podemos tener un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el salón de clases y yo estoy explicando, ¿sí? Y al final del salón están dos personas o tres personas platicando y riéndose. Y si yo les dijera desde el pizarrón, jóvenes, qué bonito se ven ustedes platicando en clase, eso va a resultar en un significado, si lo vemos de esa manera, eh, pues de ironía. La perlocución nos va a dar el sentido de lo que estoy leyendo o lo que estoy diciendo. Entonces aquí la perlocución pues, nos va a dar una intención de ironía, ¿sí? Porque va a ser diferente si yo los veo a ustedes vamos a pensar que están haciendo una obra de teatro, ¿no? Y yo les digo a esos mismos alumnos, qué bien se ven platicando dentro de la obra de teatro. Va a ser diferente. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de un ejemplo común de perlocución, que es el que de alguna forma nos puede causar un poquito más de problema. Habermas cita a un autor que se llama Austin, y Austin distingue un acto locucionario, un acto ilocucionario y un acto perlocucionario de la siguiente manera. En la parte de la locución, el hablante va a expresar el estado de las cosas, va a decir algo. Con la parte de la elocución, pues la persona va a realizar una acción diciendo algo, ¿sí? Y con los actos de perlocución, el hablante pues va a buscar un efecto sobre su oyente, ¿sí? Entonces, en resumen, Austin dice, la locución es decir algo, la ilocución es hacer diciendo algo, y la perlocución es causar algo mediante lo que se hace diciendo algo. Entonces, si esto lo llevamos a un plano más común, cuando ustedes están platicando con sus amigos o amigas o mixtos, eh, ustedes manejan palabras y manejan frases, oraciones, pero dependiendo la finalidad que ustedes quieran decir con las palabras, se va a dar o vamos a buscar causar algo, que es la perlocución, ¿sí? Cuando usamos sarcasmos, si usamos un sarcasmo, estamos de acuerdo que no podemos comprender la frase de una persona en sentido explícito, en sentido literal, porque estamos hablando de un sarcasmo. Ahí viene la perlocución, que es la intención de causar algo mediante lo que yo estoy diciendo. Y ahorita lo vamos a ver bien en un nivel más fiscal. Pero lo que quiero que quede claro en estas tres palabras muy importantes en la lectura, sobre todo de las disposiciones fiscales, que es la locución, la ilocución y la perlocución, es analizar estos niveles de lenguaje que vamos a tener previa a la interpretación de las normas fiscales. Entonces, nosotros al poder identificar estas tres palabras, lo que hacemos es arribar al significado de palabras y oraciones, lo que está dicho y posiblemente lo que está dicho entre líneas, ¿no? Si leemos un artículo de la ley, pues está lo dicho, ¿no? Que van a ser palabras, y lo que está dicho entre líneas, que es todo el contexto, ¿sí? Y además el significado del silencio, que es lo no dicho y lo que entendemos por perlocución. Bien, ahora, quizás puede ser más claro si atendemos también paralelamente la diferencia entre proposición y función en la lectura de las disposiciones fiscales. En la lectura de las disposiciones fiscales, en la parte de proposición, pues una preposición pues es una oración
que va a ser descriptiva, ¿sí? Puede ser descriptiva, que nos va a mencionar, a decir información sin establecer nada. Únicamente puede ser inclusive una definición, vamos a pensar, ¿no? Una proposición, por ejemplo, en la ley del impuesto a la renta podemos decir, se considera establecimiento permanente el lugar, tal, tal. Esa es pues una preposición descriptiva, porque lo que hace nada más es expresar información. En una proposición puede ser también prescriptiva, y en la parte prescriptiva pues puede establecer un mandato, ¿sí? Que puede ser una obligación específicamente, como presentar las declaraciones, o el impuesto sobre la renta se enterará a más tardar el día 17 de cada mes. Ese es un mandato, es una proposición prescriptiva. Y cuando es atributiva, pues nos van a asignar derechos, permiso, una facultad, que de alguna manera su incumplimiento va a tener un tratamiento distinto. Ahora, esas son las proposiciones. ¿Y qué sucede con las funciones? Una función dentro de un texto, pues puede ser tácitamente distinta a lo dicho. ¿Por qué? Porque nos puede ordenar hacer algo, nos puede mandar, atribuir, interrogar, persuadir. Entonces, eso va a depender mucho del contexto, de la lectura que estemos haciendo de las disposiciones fiscales. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en una proposición atributiva, ¿no? Que nos va a asignar un derecho o una facultad. Un derecho que no ejercemos, pues no puede dar lugar a sanciones. Por ejemplo, el artículo 25 de la Ley de Impuesto a la Renta nos da la opción, nos da la facultad o un permiso de poder hacer un desgravamiento de la utilidad fiscal para efectos del pago de impuestos, es decir, las deducciones. Si yo no tengo deducciones, pues quiere decir que no ejercí ningún derecho. Si yo no ejerzo ese derecho, pues no me pueden sancionar. Si yo cumplo un derecho, pues no voy a obtener ni un premio, ni un beneficio, ni un estímulo fiscal, porque simplemente yo ejercí ese derecho. Si yo ejerzo mi facultad que tengo de poder deducir el costo de ventas, pues no me van a premiar por ello, sino únicamente ejercí ese derecho. Pero si ese derecho no se cumple, pues tampoco existirá una sanción. Entonces, si la autoridad fiscal me dijera, oye, ¿sabes qué? Estás vendiendo, tuviste 500,000 pesos de ingresos. Oye, pero ¿y tu costo de ventas? O sea, no puede haber una sanción. ¿Por qué? Porque es una proposición atributiva, un derecho, un permiso. Si yo no lo quiero ejercer, pues no tiene por qué haber sanciones. Y esa es una de las causas en las que las empresas que están sujetas a procedimientos del artículo 69 les dicen, a ver, acredítame tus compras. Bueno, podemos acreditarla, pero no necesariamente con facturas. ¿Por qué? Porque pues las compras que yo hago, pues si yo las quiero comprar con facturas, bueno, voy a tener el derecho o la atribución de poderlas disminuir de mi utilidad fiscal, o de mis ingresos, mejor dicho, para tener una utilidad fiscal menor y aplicarle el impuesto. Pero si yo no quiero, pues no puede haber no tiene por qué haber sanciones. Entonces, la gramática pues debe ser sutil para que el contribuyente pueda darle cabal cumplimiento a esta disposición. Bien, entonces, volviendo a lo que comentábamos, y por ejemplo, regresando al punto de la locución y perlocución, tenemos, para poderlo entender, paralelamente como lo mencionábamos con la proposición y función, pues vuelvo a retomar el ejemplo. Si estoy yo dando clase y le digo a los 3 compañeros que están hasta atrás, no, pues qué bien trabajan ustedes 3 ahí atrás.
platicando, etcétera. Lo que yo estoy diciendo tiene un propósito. Y ese propósito, en este caso, va a ser de una proposición descriptiva, porque estoy expresando información. No estoy ni obligándolos a hacer algo, ni darles permiso a algo. Simplemente estoy expresando algo, que es que bien se ven ustedes tres allá atrás platicando. ¿No? Pero si yo lo estoy dirigiendo a las tres o dos personas que están sentadas hasta atrás y estamos en clase, la función, por eso la tenemos del otro lado, la función, ¿sí? Que es, por eso dice, la función puede ser tácitamente distinta a lo dicho, porque aunque yo diga algo, eso puede ordenar, mandar, atribuir, interrogar, persuadir. En este caso, la función pues va a ser una función de persuasión o irónica, ¿sí? Porque ¿qué es lo que espero que hagan? No espero que me digan, gracias maestro, por decirnos que nos vemos bien, le seguimos. No, el objetivo va a ser persuadirlos a que regresen a, a poner atención a clase. Pero, como les mencionaba yo, si están ustedes platicando, ¿no? En la palapa, están tomando su descanso, les pongo, no, pues qué bien, qué bien se divierten en horas, cuando no hay clases. Bueno, ahora la función, la proposición sigue siendo descriptiva, pero ahora la función pues va a ser de felicitación y reconocimiento. Entonces, es muy importante que pueda quedar claro estos tres términos, locución, ilocución, hiperlocución, porque las disposiciones fiscales, cuando las leemos, por eso cometen muchas personas el error de decir, es que yo entendí esto, yo entendí lo otro. No, tenemos que entender por la parte de locución las palabras. Si son palabras comunes, pues no hay por qué preocuparnos porque lo vamos a entender. Si son palabras especializadas, tenemos que remitirnos a la disposición que lo defina para poder tener el contexto y posteriormente analizar la función, es decir, la perlocución, lo que no está escrito, ¿sí? Analizar ese silencio, como lo mencionábamos como lo mencionamos al inicio, ese silencio, ¿sí? Voy a regresar aquí, ese silencio que que va a ser intencional o que va a ser intencional, puede ser una una fina una vamos a pensar un silencio para darnos un derecho tácito, puede ser, ¿no? Que no lo prohíba, pero tampoco le tenga esa facultad. Bueno, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, para eso es importante e interesante entender esos conceptos. Bien, ahora, dentro de esta lectura que nosotros hacemos de las disposiciones fiscales, tenemos que entender dos términos también. Las disposiciones y las normas. Una disposición pues, es un artículo de la ley, ¿sí? Un artículo, y dentro de esta disposición, de este artículo, podemos encontrar diversas normas que van a establecer lo que deonticamente nos va a permitir hacer, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Es decir, prescripciones y atribuciones. Estas prescripciones y atribuciones pues van a complementar la sustancia de esta disposición. Entonces una disposición va a tener un contenido significativo, completo, ¿sí? Entonces esta disposición, que es el artículo en sí mismo, va a estar integrado por diversas normas.
Entonces también puede suceder que una disposición pues nada más tenga una sola norma. Entonces, en este caso, pues la norma pues adquiere identidad con la propia disposición y son una misma, ¿sí? Para efectos de la lectura. Y cuando hacemos una lectura a las disposiciones fiscales, vamos a poder ver si abrimos el Código Fiscal de la Federación o abrimos el, la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Que vamos a ver ahorita ejemplos. Vamos a encontrar la disposición y sus normas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el orden o el procedimiento para hacer una lectura a las disposiciones fiscales previa a una interpretación. Porque recordemos que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos señala que se tiene que hacer una aplicación estricta. Y si se va a interpretar, hay que interpretarlo primero de la forma literal. Entonces hay que hacer una lectura correcta para que en caso de que haya algo que no esté, por ejemplo, en el caso de la perlocución, que esté en silencio, entonces el silencio del legislador, bueno, podamos nosotros utilizar los métodos de interpretación jurídica en materia fiscal, el más idónea para poder llegar al resultado. Bien, vamos a ver ejemplos de disposiciones y normas. El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de sobre la acumulación de los ingresos. ¿Cuál será nuestra? Y el texto literal dice: las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de sus ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o en cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. ¿Cuál va a ser la disposición? La disposición es acumulación de ingresos. Así, nada más. ¿Por qué? Porque es lo que va a regular. Acumulación de ingresos. Requisito de las deducciones. Momentos de acumulación del ingreso. ¿Y cuáles van a ser las normas? Dentro de esas es: las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo. La siguiente norma que viene en ese artículo 16 es: las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en bienes. La tercera: las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en servicios. 4. Las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en crédito. Y finalmente, las personas morales acumularán la totalidad de sus ingresos de cualquier otro tipo. Las personas morales acumularán sus ingresos inclusive provenientes de establecimientos en el extranjero. Estas van a ser las normas. Entonces tenemos disposiciones y tenemos normas. Y pasamos al siguiente punto, que es la connotación y la denotación. Dije detonación, no, denotación. Al igual que una disposición contempla normas, pues una connotación va a expresar o va a contemplar extensiones o denotaciones, que tienen mucha similitud con una disposición y norma, que vamos a ver también ahí su diferencia. Una connotación pues nos implica una intención. Ojo aquí, intención no con C de casa. ¿Sí? O sea, no estoy hablando de una de intención de, es que mi intención con él es buena, o él tenía la intención de asaltarme. No. Cuando hablamos de intención con la letra S, pues estamos hablando del conjunto de rasgos semánticos de una unidad léxica. ¿Sí? Estamos hablando del lenguaje, del léxico. Entonces, una connotación, pues sinónimo de connotación es sinónimo de intención. Implica la intención de una disposición, es decir, el rubro que va a identificar a un artículo o a una ley. Entonces, una connotación nos va a decir qué es lo que la ley establece. Una connotación, pues, va a ser la intención de un concepto.
Es decir, es el conjunto de propiedades que van a caracterizar ese concepto. Una connotación, o también llamada intención, recuerden con S, pues puede arrojar muchas denotaciones, ¿sí? Ninguna, o a lo mejor complementadas. Ahora, ¿qué es una denotación? Va a implicar la extensión de ese artículo o de esa ley. Nos va a decir hasta dónde llega, hasta dónde es aplicable la hipótesis normativa que se establece en la ley fiscal. Y es el campo de aplicación de la connotación. Entonces, en esta parte de las connotaciones y denotaciones, una nos dice qué es lo que la ley establece y la otra hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a ser aplicable esa, hasta dónde es aplicable esa hipótesis normativa. Bien. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, si lo vemos en magnitudes grandes, diremos que las leyes secundarias denotan lo que la Constitución connota. Recuerden que la Constitución es el instrumento o la carta fundamental de los mexicanos, que está hasta la más alta jerarquía junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero bueno, la Constitución, ¿qué va a connotar? Normas. Esas normas derivan leyes secundarias y esas van a ser las denotaciones. En magnitudes medianas diremos que los reglamentos denotan lo que las leyes connotan. Recordemos que la ley va a establecer diversos supuestos establecidos por la voluntad del legislador, y el reglamento que es expedido por el Poder Ejecutivo, ¿sí?, va a ser el que va a denotar lo que la ley establece. Y si lo vemos en magnitudes pequeñas, diremos que las fracciones de un artículo denotan lo que el artículo mismo connota. Si ustedes, y aquí puse este cuadrito que ven ustedes la parte izquierda, si ustedes logran ver su fiscoagenda, su prontuario fiscal, hay unas palabritas o unas frases en negritas que yo les he dicho en clase, es que esa no la lean en clase, pero ese es un claro ejemplo, ¿sí?, que cada artículo, ¿sí?, cada frase, ¿sí?, va a connotar el artículo. Si abren ustedes ahorita su fiscoagenda, en cada artículo hay una de que dice, ¿qué se entenderá por actividades empresariales? Y aparece el artículo redactado. Ese es un ejemplo de connotación y denotación. Dworkin, que es un teórico de la interpretación y de la lógica jurídica, nos dice, la connotación tiene que ver mucho con el concepto, ¿no?, que nos va a dar el significado teórico. Y la denotación tiene mucha relación con la concepción, porque se va a hacer referencia a la forma de llevar a cabo a la forma de llevar a la práctica un concepto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque podemos decir, no, pues se parece mucho a lo que vimos en disposición y norma y lo que vemos en connotación y denotación. La diferencia entre disposición y norma es algo formal, de forma. Y la diferencia entre connotación y denotación es sustancial, ¿sí? Recordemos que sustancial quiere decir fundamental de algo, lo esencial. Y desde la parte formal, pues tiene que ver con la forma, de cómo se estructura, ¿sí? Entre disposición y norma hablamos de que primero tenemos el concepto, la palabra, y después tenemos las normas, lo que va a ir regulando ese concepto. Y en la parte de la connotación y la parte de la denotación, lo que va a hacer es, de alguna manera, va a ser que nosotros podamos, ya me adelanté, perdón,
Sí, lo que va a hacer es que nosotros podamos identificar ese artículo. Cada artículo está connotado, pero también nos va a decir hasta dónde es aplicable la hipótesis normativa. Si vemos el ejemplo de las partidas no deducibles que están en el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, nosotros podemos detectar que la connotación va a ser las partidas no deducibles. ¿Y por qué? Porque nos va a decir lo que la ley considera que no es deducible. Y la denotación van a ser todas sus fracciones, porque nos va a decir hasta dónde llega, hasta dónde vamos a aplicar esa hipótesis normativa. Bien, vamos a ver un ejemplo de connotación y denotación. En la parte de connotación, ¿sí?, que sabemos que es, vamos a poner el ejemplo del artículo 14 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, nos dice, para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes y nos pone 6 fracciones. Prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, el transporte de personas o bienes, el servicio y el afianzamiento y reafianzamiento, el mandato, la comisión, mediación, la asistencia técnica y transferencia de tecnología, toda obligación de dar, de no hacer, de permitir, etc. La connotación es lo que se considera prestación de servicios independientes. Así, esta frase es la connotación. Lo que se considera prestación de servicios independientes para efectos de la ley del IVA. Y la denotación, ¿sí?, va a ser cada una de esas fracciones. Porque si ustedes comprenden, están comprendiendo lo que estamos comentando en la sesión, en la lámina pasada o en la anterior, decíamos, la denotación nos va a decir hasta dónde va a ser el límite, hasta dónde es aplicable o hasta cuál es extensiva la hipótesis normativa. Entonces, ¿por qué nos va a denotar? Porque esas 6 fracciones nos van a decir lo que se considera una prestación de servicios independientes. Si yo me dedico a comercializar, vamos a prestar artículos de limpieza, pues yo veo la connotación y digo, no, o sea, yo no estoy prestando servicios independientes y por lo tanto no me aplica ese precepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la hipótesis normativa establece los actos o actividades que se tienen o que le dan origen a la obligación tributaria. Ejemplo, creo que aquí se nos repitió el ejemplo, pero bueno. Vamos a ver lo que es la ambigüedad y la vaguedad cuando hacemos una lectura de las disposiciones fiscales. Bien, entonces, cuando existe un vicio de connotación, pues hay ambigüedad, y cuando hay un vicio en la denotación, hay vaguedad. Hablamos de ambigüedad cuando la connotación no es clara, cuando no nos deja claro qué es lo que la ley establece. Entonces, por eso caemos en un vicio de ambigüedad, porque ambigüedad pues significa que una palabra puede entenderse, o una frase puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Sin en cambio, si la ley no denota con claridad hasta dónde es aplicable la hipótesis normativa, entonces vamos a caer en un vicio de vaguedad. Recordemos que vaguedad significa falta de claridad, precisión o exactitud. Entonces, un predicado va a ser vago siempre que la pregunta ¿a qué cosa se refiere? Admita una respuesta dudosa. Entonces, estos conceptos los vamos a ver en la siguiente lámina.
de cómo caemos en ambigüedad y en vaguedad cuando estamos haciendo lectura de las disposiciones fiscales, cuando la propia ley no nos da una palabra que no ha definido y se puede entender o interpretarse de diferentes maneras, o vaguedad cuando pues cuando lo leemos y no sabemos a qué se refiere, no por un tema de comprensión, sino porque no lo explica la propia ley, va a admitir cualquier respuesta, que puede ser dudosa porque no va a haber una respuesta uniforme porque la ley no lo establece o no lo señala de esa forma. Vamos a ver el ejemplo de ambigüedad. En la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto al valor agregado, en el 2019 hubo una reforma fiscal y en el artículo 1A se reformó y se agregó la fracción cuarta. El artículo 1A nos habla de las retenciones, hay que recordarlo, y nos dice, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Y la fracción cuarta nos dice que sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada de este, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso, la retención será por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Aquí el problema no es la retención. ¿En qué radica la ambigüedad? Primero, porque no nos está estableciendo qué es o quiénes son a quienes se les aplica esta retención. Muchos dicen a los outsourcing. Y eso nos lleva, inclusive este mismo ejemplo puede servir para vaguedad, porque este también contiene ese vicio en las denotaciones. ¿Por qué? Porque aquí no nos dice quiénes específicamente son a los que se les va a aplicar el 6%. Outsourcing, servicios en general, y después nos lleva a un vicio de vaguedad, porque no nos establece hasta dónde, hasta qué personas. Este artículo 1A, si nos vamos a la iniciativa de ley, va enfocada a regular el outsourcing. Cuando una empresa le suministra personal a otra, ¿sí? Y que en teoría existen dos patrones, el que suministra el personal y el patrón que, bueno, está al que le ponen a disposición el personal, es un outsourcing. Y la finalidad de este artículo era la retención del 6% al outsourcing de personal. Pero a principios de año, en el al inicio de 2020, me tocó, y no solamente a mí, a muchos colegas, nos tocó que empresas, si tú les prestabas un servicio, desde un servicio contable, legal, de tecnología, de mantenimiento, nos querían, y a los colegas les querían, a los clientes de mis colegas, les querían hacer la retención del 6%. ¿Por qué? Porque tenemos dos vicios aquí, que es ambiguo y que es vago el significado. Porque si volvemos a leerlo detenidamente, este artículo 1A, nos dice, se les va a retener el 6% a las personas morales o físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de esto, incluso fuera de estas. ¿Qué pasa si a mí, yo tengo una empresa, vamos a empezar de tecnología, y me dicen, necesito que vengan a hacer un mantenimiento al software? Y yo le digo, te voy a cobrar, vamos a pensar, un ejemplo, 200,000 pesos masiva. Yo tengo que mandar a una serie de técnicos a la empresa a que hagan el mantenimiento.
Pero la pregunta es, ¿eso se considera outsourcing? Claro que no. Eso se refiere a una prestación de servicios. Entonces no tendría que haber retención. Ya después, más adelante, la Prodecon, el propio SAT, fue dando alguna pauta para ello, pero la propia ley, la ley no establece claramente porque es retener o no retener. Muchas empresas y muchos contadores, créanme, lo que hacen es, para no meterse en problemas, hay que retenerle a todos los que nos presten servicios parejo, que sean actividades empresariales, parejo el 6%. Pero no, hay que hacer ese análisis de la lectura de las disposiciones fiscales. Entonces la pregunta es, ¿retener o no retener? El artículo 28, por ejemplo, en el caso de vaguedad también, el artículo 28 de la Ley de Impuesto a la Renta nos habla de que no serán deducibles. Literalmente nos dice, para efectos de este título, del título 2, no serán deducibles y en la fracción cuarta los gastos de representación. Si yo me voy al reglamento de la ley del impuesto a la renta, no me dice qué son gastos de representación. Me aparece la me aparece lo que es la connotación, me aparece lo que es la denotación, pero ¿qué se deben entender como gastos de representación? Esa es mi pregunta. Después el SAT, a través de comunicados y de guías, publica qué se considera, pero la ley y el reglamento no lo establecen. Y hay que atender al principio de reserva de ley. Los únicos que pueden crear normas jurídicas es el Congreso de la Unión. A veces el Servicio de Administración Tributaria siente que tiene metafacultades o facultades legislativas en la resolución miscelánea, cosa que no es así. Y aquí en este caso de vaguedad, ¿sí?, que no nos establece hasta dónde se hace extensivo, hasta dónde tenemos que considerar estos gastos de representación. Y además, inclusive, nos está diciendo, la connotación es que no va a ser deducible los gastos de representación, lo que es. Pero el límite, la extensión, nos deja una definición o nos deja un concepto vago. Porque a ver, si yo mando un trabajador, vamos a pensar de un trabajador que vaya a entregar unas cosas con un cliente, ¿eso es representación? Claro que no. Pero muchos en los textos lo que dicen es que un gasto de representación es que tú le pagues a un representante legal, que tú le pagues a un apoderado, o que tú le... O a ver, yo he hasta leído artículos en algunas revistas fiscales que inclusive un pago a un apoderado legal o a un abogado en un juicio lo consideran como gastos de representación. Mire, no está claro para efectos fiscales. Y estamos hablando de que es una palabra que necesita ser definida en la ley o en el reglamento para que comprendamos cómo considerarlos no deducibles o considerarlos deducibles. Muchos fiscalistas me calificarían de decir, no, pues es que es obvio que es un gasto de representación. Pero como yo he señalado, en la materia fiscal no existe lo obvio. Y aquí vemos, por ejemplo, cuál es la finalidad de colocar eso, a la perlocución. No definirlo. Es un silencio, una prohibición, no sabemos, ¿no? O sea, es una prohibición, evidentemente, pero la definición nos deja bastante intrigados, podemos decirlo de alguna forma así, porque la hipótesis normativa nos dice, no te deduzcas los gastos de representación. Habría que ver cómo lo encuadramos, porque no está claro, o sea, no está bastante claro la definición.
Bien, ahora pasamos que dentro de la lectura fiscal, dentro de la lectura de las disposiciones fiscales, tenemos también que tomar en consideración la construcción dogmática. A la construcción dogmática también se le conoce como carga ideológica. A veces no siempre estamos abiertos a leer un texto con apertura, que estemos dispuestos a aceptar nuevos puntos de vista, ideas, porque a veces suelen ser contrarios a nuestros conceptos. Entonces, no siempre somos objetivos, porque no todos observamos las mismas cosas en el mismo tiempo y de la misma manera. ¿Por qué? Porque le damos o tenemos carga ideológica. Si lo queremos poner en un contexto más común, es, por ejemplo, el tema del aborto. Si ustedes están leyendo o quieren leer un artículo de investigación, o vamos a ver, por ejemplo, en psicología, que hay muchísimos, en sociología, medicina, si ustedes leen un texto, ¿sí? Y ustedes vamos a pensar que están en contra del aborto, y el artículo de investigación o la noticia, lo que ustedes quieran, pues de manera objetiva hablan y pues, ustedes se dan cuenta que pues casi todo lo que indica el artículo pues es casi que está a favor del aborto. Pues ustedes, al tener esa carga ideológica, pues hay que tener esa apertura a leer un texto para nuevos puntos de vista. Entonces, incluso en materia fiscal pasa, porque no somos objetivos, porque no observamos ni leemos las cosas en el mismo tiempo y de la misma manera, y a veces creemos que son contrarios a nuestros propios conceptos. Y esta construcción dogmática o de carga ideológica va a generar una falta de objetividad. Y por lo tanto, la interpretación que hagamos de una disposición fiscal va a estar cargada de esta carga ideológica. Vamos a suponer, yo por ejemplo, que estoy a favor del libre mercado, ¿no? Y yo empiezo a leer textos, por ejemplo, que tienen que ver mucho con el socialismo, pues a veces me podría costar trabajo leer un texto de socialismo, ¿no? Pero no, al contrario, tenemos que estar abiertos a, al texto para ser objetivos, conocer, como les decía yo, la tesis y la antítesis de cualquier argumento. ¿Por qué? Porque la tolerancia es la solución y la que nos va a llevar a una mayor objetividad posible para entender el verdadero significado de la ley que nosotros estamos leyendo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se va a considerar que el texto ha perdido la razón. Cuando cargamos ideológicamente nuestra lectura y no somos objetivos, pues dejamos de cumplir con el fin y dejamos de lado los puntos que buscamos, porque la interpretación que vamos a hacer va a ser encontrar lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, si ustedes inclusive agarraran cualquier libro, vamos a pensar en una Biblia, ustedes dirían, no, pues esto no creo que haya pasado, no, esto tampoco. No, hay que leerlo con apertura al cambio, con apertura a un nuevo punto de vista, para poder contrastar. Entonces, en materia fiscal, sobre todo, tenemos que ser objetivos, ¿sí? No cargar ideológicamente nuestra lectura, ¿no? Ser lo más objetivo
sin sin creer que es contrario a nuestros conceptos, ¿no? Con ese sinónimo de apertura. Bien. Otro de los aspectos que tenemos que considerar a la hora de leer las disposiciones fiscales son evitar caer en sesgos personales. Cuando leemos un texto, pues no lo hacemos siempre con la objetividad, porque siempre pues, vamos a tener un sesgo, una reserva que nos hace pensar y nos va a hacer pensar de forma parcial respecto al tema que estamos nosotros leyendo. Hay una teoría que es del escepticismo realista y sostiene que toda lectura, pues evidentemente siempre es subjetiva, porque nuestros filtros cognitivos van a encontrarse abstrusos y la objetividad, pues no siempre y casi en la mayoría de las veces no se logra, porque siempre lo cargamos con algo ideológico y sobre todo con estos sesgos. Tenemos tres sesgos principales y que ahorita vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Primero, el sesgo atencional, el sesgo perceptivo y el sesgo de memoria. El sesgo atencional se refiere a que ponemos atención en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que leemos. Pero aun cuando los hechos no son uno solo, ¿sí? Al igual que en una frase cuando hablamos, vemos solamente parte de ellos. Eso mismo pasa cuando nosotros consultamos y leemos una ley. Vemos mucho texto y comenzamos a poner atención en solamente una parte que nos permite poder lograr una lectura más objetiva. El sesgo de memoria, pues, se refiere a esa parte de la realidad que una persona que está leyendo, un intérprete, lo va a leer basado en la experiencia previa, en la experiencia que ya ha tenido, en los cuales pueden ser buenas, malas, correctas, incorrectas. Puede coincidir o no con lo que el legislador quiso o la finalidad del legislador en regular en ese precepto. Entonces, lo que se hace es leer un texto basado en un recuerdo, una experiencia pasada. Y ahorita vamos a ver un ejemplo también interesante. Después tenemos el sesgo perceptivo. Entonces, para ello tenemos que tener en consideración dos conceptos principales: ideas racionales y las ideas irracionales. Las ideas irracionales, pues, son aquellas mesuradas, prudentes, que van a estar basadas en una realidad que va a ser presente y sin exceder las apreciaciones y los límites, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos con esas ideas o esas lecturas que hacemos de manera racional, pues es mesurado, prudente y todo lo que está en la realidad. Las ideas irracionales distorsionan la realidad, dejan de tener medidas aceptables, se basan en absolutismos, en perfeccionismos y se usan palabras como siempre, como nunca, como todo el tiempo o como lo dice la propia ley del impuesto a la renta, por ningún motivo serán deducibles tal cosa. Y eso nos va a conducir a conclusiones inadecuadas. ¿Sí? Vamos a ver ahorita un ejemplo, bueno, los ejemplos de cada uno de los sesgos. Vamos a ver el ejemplo del sesgo atencional. El artículo 85 del Código Fiscal de la Federación nos habla de las infracciones y nos dice: son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes. Fracción 1. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales. No proporcionar la contabilidad o parte de ella. El contenido de las cajas de valores, en general los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de las obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el artículo 53b del Código. La pregunta para este sesgo es:
¿Qué sucede en la práctica cuando un contribuyente no entrega la información que le fue requerida en la forma en la que la autoridad lo desea? Desde luego que va a ser motivo de multa. Sin embargo, una cosa es no entregar y otra cosa es muy distinta que no se entregue en la forma en la que la autoridad fiscal lo solicita. Vamos a poner que me piden las pólizas, la balanza de comprobación, estados financieros. Aquí la pregunta y el sesgo es, la autoridad fiscal va a decir, no me lo entregaste en la forma que te lo solicité, te multo o lo califico como un incumplimiento. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es muy distinta que se entregue, que no se entregue a que se entregue en la forma que lo piden las autoridades fiscales. El artículo habla de que va a haber una infracción cuando no se proporcione la contabilidad o parte de ella. Yo no veo en la forma que lo soliciten las autoridades fiscales. Pero en la práctica sí me ha enseñado eso. Que la autoridad fiscal luego quiere multar porque no le estás entregando la información financiera en la forma que ella considera. Y hay que tomar en consideración que la contabilidad no está regulada por la legislación fiscal. Se establece la obligatoriedad y lo que debe de integrar la contabilidad. Pero la técnica en sí misma no está regulada en la ley. Está regulada en las normas de información financiera, en las normas internacionales de información financiera. Ahora, para el caso del sesgo de memoria, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, nos habla de las exenciones. Y en el penúltimo párrafo de este artículo 93 nos habla de la exención aplicable a los ingresos obtenidos por prestaciones de previsión social y su limitación. Y nos dice que la exención por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios subordinados y el monto de la exención exceda una cantidad equivalente a 7 veces el salario mínimo, en este caso ya es la UMA, elevado al año. Cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considera como su ingreso no sujeto al pago de impuesto un monto de hasta un salario mínimo general, en este caso una UMA elevada al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención sea inferior a 7 veces la UMA elevada al año. Aquí el problema, o sea, el sesgo no es ni la pregunta ni nada, es el tema de las 7 veces la UMA, ni nada, aquí, ni la exención. Aquí es, ¿cómo vamos a calcular 7 veces la UMA elevado al año? Cuando nosotros calculamos el impuesto sobre la renta y vamos nosotros y damos prestaciones de previsión social, para tomar este límite del 7 veces elevado al año, muchos contadores, determinan esto de manera mensual. ¿Por qué? Porque la nómina se paga quincenal o mensualmente. Entonces, para ver si van a estar exentas las 7 UMAS o si va a entrar en el otro supuesto que nada más va a ser una UMA elevado al año, lo que hacen los contadores es lo hacen por mes, esa exención. Pero aquí es mensual, porque dice el monto de la exención, cuando los ingresos por salarios y el monto de la exención exceda de 7 veces la UMA elevado al año, o sea, la exención va a ser
la cantidad de 7 veces la UMA elevado al año. Si excede esa cantidad elevada al año, su exención va a ser de un salario, una UMA elevado al año. Entonces, ¿yo cómo voy a conocer que el trabajador en un año superó 7 veces la UMA? Si la hago mensual, tengo un sesgo de memoria. Digo, no digo que sea incorrecto, pero el sesgo es de memoria. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que es mensual. Todo es mensual. Pagos provisionales es mensual. Pero esta exención, dice, se aplica en todo el año. O sea, para que yo pueda contabilizar y determinar si este trabajador excedió 7 veces la UMA elevado al año por concepto de salario y con sus prestaciones de previsión social, la ley habla de anualidad, pero los contadores lo siguen haciendo mensual. Entonces ahí hablamos de un sesgo de memoria. Bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo de sesgo perceptivo. Tomando como referencia nuevamente el artículo que vimos hace 2 diapositivas, con las infracciones en el numeral 85, fracción 1 del código, sobre las infracciones. Es muy notorio el sesgo perceptivo por ideas perfeccionistas de la autoridad fiscal, en donde muchas veces, cuando ustedes se dediquen ya a la parte profesional, hay que tener mucho cuidado, porque la autoridad solicita la información financiera, y si no es en la forma que ellos la piden, forma nos referimos estructura, quieren imponer multa. Cuando lo cierto es que si bien los lineamientos en el ámbito contable, lo que decíamos, no están en la ley, tenemos una técnica que está regulada en las normas de información financiera. Entonces, ese es un ejemplo de sesgo perceptivo, donde la autoridad fiscal sí, va a aplicar una disposición, ¿sí?, con una idea racional o irracional. Porque va a ver en una disposición, recordemos un artículo, una disposición, pues lo que más se le aplique al contribuyente. Entonces, estos sesgos que tenemos nosotros de atención, sesgo de memoria, sesgo perceptivo, en una lectura de las disposiciones fiscales hay que tener mucho cuidado con ellas previa a la interpretación. Entonces, todos estos sesgos están presentes en todas las actividades relacionadas con el derecho, incluyendo nuestra área, que es la fiscal. Partimos de 2 cosas, de hechos y de normas. En la parte de los hechos, sí, en la parte de los hechos, hay factores de distorsión. Lo mismo pasa con normas, hay factores de distorsión. El contribuyente, su cliente, ¿sí?, tiene 2 cosas, normas y hechos, que aplicar para demostrarle a la autoridad fiscal en un ejercicio de facultades de comprobación o inclusive en un juicio ante un tribunal. Va a tener factores de distorsión con hechos. ¿Por qué? Porque va a haber partes, va a haber testigos, documentales, peritos, otros. Y en la parte de las normas va a haber factores de distorsión, porque tenemos la ley, reglamentos, jurisprudencia, criterios y otros. Y todos estos 2, para la autoridad y para el contribuyente, vamos a tener ahora sí una argumentación para intentar persuadir a la autoridad fiscal de que tenemos la razón y con ello obtener una resolución. Porque muchas veces todos nos queremos basar
en hechos. Pero siempre tenemos que ver normas también. Fundamentar lo que nosotros estamos solicitando. Y lo mismo pasa en la lectura de la disposición en la lectura de las disposiciones fiscales. Por una parte, leer lo que regula a las normas y lo que regula a los hechos. Bien. Perdón. Ahora, pasamos a el conocimiento de los temas. De todo lo anterior, eso no es lo único que va a dislocar una interpretación adecuada, ya que la falta de conocimiento en materia fiscal, en este caso, también va a afectar nuestra lectura. No vamos a poder ni brindar soluciones, ni interpretar algo que no entendemos de forma total o aceptable. El conocimiento de los temas es elemental, ya que las leyes van a arrojar la postura del legislador respecto a un tema determinado, más no en el contenido, lo cual va a ser lógico porque nosotros estamos conscientes de que las leyes no educan, simplemente van a regular, por lo que queda en manos del legislador, del juez, de la autoridad fiscal, de nosotros los contadores, del conocimiento de estos temas para especializarnos. Entonces, yo sé que están ustedes en noveno semestre, en octavo semestre, y que puede resultar un poco complejo el ya conocer o que ustedes puedan tener conocimiento de todos los temas de las leyes, pero sí tendrían que tener ya un conocimiento básico de toda la estructura de las disposiciones fiscales para poder entender, para dar una lectura. Si no comprendemos bien este ejercicio básico de la lectura, pues no vamos a poder llegar al siguiente nivel, que es la interpretación y posteriormente a la argumentación. Y aunque con esta presentación pueda yo parecer o puedan pensar que la lectura tiene muchos conceptos o que manejamos muchos conceptos tal vez conocidos o desconocidos, lo cierto es que la lectura, al ser el ejercicio esencial, primario, para poder comprender los temas fiscales, hay que hacerlo de una manera mesurada, de una manera que permita comprender antes de interpretar. Y termino con esta lámina, que es lo que vamos a ver en interpretación. La palabra podrá es, al igual que el deberá, es comúnmente, pues, malinterpretada en la rama fiscal, porque no siempre se refiere a un derecho. El podrá, ni tampoco la palabra deberá, se refiere siempre a obligaciones. La palabra podrá y deberá, en el caso de podrá, puede ser un derecho, pero también una posibilidad y una probabilidad. Lo mismo pasa que el deberá no siempre va a ser una obligación, puede ser una posibilidad o una probabilidad. ¿Cómo vamos a diferenciarla? Un derecho, en el caso de la palabra podrá, si se trata de un requisito, no existe sanción alguna en caso de que no se cubra. Si un derecho no es respetado por terceros, surge el derecho de defensa. Si te dicen, estos son los requisitos de las deducciones del artículo 27, por ejemplo. Simplemente dice, los contribuyentes podrán efectuar las siguientes deducciones. Es un permiso y hay posibilidades y probabilidades. En el caso del artículo 25 nos habla de un permiso. Y en el caso de habla en el 27 de probabilidades y posibilidades. En la posibilidad siempre hablamos de un principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque una posibilidad puede ser una cosa u otra. No puede haber simultaneidad.
Y en la probabilidad está pendiente de comprobar el estado de las cosas. Entonces, si se trata de un derecho y si es de un requisito, no existe sanción alguna en caso de que no se cubra, pero simplemente no ejecutamos ese derecho. Si yo efectué gastos por combustible y pagué 15,000 pesos en efectivo, no cubro el requisito de que se pague con transferencia, cheque, tarjeta de débito, etcétera. Por lo tanto, no lo deduzco. Ahora, una obligación surge de una sanción para quien no obra en forma de la ley. Si el comportamiento conforme a la ley no se da, pues va a haber multas, penas y delitos. Entonces, una deducción, si bien nos da permiso, hay una posibilidad de que no cubra yo los requisitos. Si yo no cubro los requisitos y aún así me la deduzco, puedo tener ahora una posibilidad de una sanción. Me paso ahora a una obligación. Este tema lo vamos a revisar y es el preámbulo para poder estudiar el tema de la interpretación de las disposiciones fiscales. Este primer punto, este primer tema entrando ya a la parte más técnica, que es la lectura de las disposiciones fiscales, nos va a permitir hacer ese ejercicio básico y fundamental de leer, pero tomando en cuenta lo que nosotros hemos mencionado, que es la ilocución, locución, hiperlocución, que son las intenciones. ¿Sí? Ver el tema de disposición, de norma. ¿Sí? Y lo aplicamos en la vida cotidiana. Simplemente cuando nos dicen algo y muchas personas que no entienden, regreso al ejemplo inicial, muchas veces las personas no entienden los sarcasmos y queremos entender la literalidad de las cosas, ¿no? Entendemos la locución y la ilocución. Pero las personas que entienden los sarcasmos también entienden lo no escrito, el silencio, que le podemos llamar la intención, la función. Y es lo mismo que tenemos que aplicar en las disposiciones fiscales. Hay silencios, ¿sí?, que es la perlocución. Hay palabras, que es semántica, la locución, y hay sintáctica, que es la ilocución, que es esas palabras en frases. Entonces, estos 7 puntos del 2 al 8 son temas también de examen, y pues les recomiendo mucho que puedan revisar bien el video, hagan sus apuntes, porque no solamente vienen de las láminas, viene de lo que yo voy diciendo también. Entonces, tengan ustedes mucha cautela en estudiar en estos videos. Les agradezco muchísimo. Voy a subir el día de hoy la tarea para la próxima semana y estaremos programando el examen, yo creo que en la segunda semana de junio. Y voy a ir subiendo, bueno, los videos. Me faltan subir 3 videos que son de la próxima semana y vemos el tema de la agenda de la próxima clase en Zoom para que podamos discernir las dudas y los temas que vayamos a abordar. Les mando un cálido abrazo, un saludo a todos ustedes que bien se dan en reunirnos aquí en estas sesiones en línea. Que tengan una excelente tarde.